Hola a todos y bienvenidos al Congreso Internacional Tecnologías para la Conservación del Medio Ambiente. Soy Guillermo del Piélago, director campus UTP, y doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores invitados, a Fernando Yepes, Jessica Olivares, Diana Gámez García, Juan José Milón. Gracias a todos por estar aquí, por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y sobre todo para motivarnos a seguir trabajando juntos en un mismo esfuerzo de lograr el desarrollo sostenible del medio ambiente, haciendo uso de los recursos tecnológicos innovadores existentes. Para iniciar este Congreso Internacional, vamos a dar paso al tema número 1, que es el tema Desarrollo Sostenible, iniciativa para la medición de la huella de carbono, a cargo de Fernando Yepes Calderón, CEO de Science Based Platforms, LLC Colombia. Él es ingeniero electrónico por la Universidad del Valle, Colombia. Cuenta con maestría en ciencias biomédicas en la Universidad de los Andes, Colombia, maestría en imágenes y sistemas en INSA Lyon, Francia, y maestría en bioingeniería en la Universidad de Barcelona, España. En el 2012, Fernando recibió el aval para iniciar estudios conducentes a grado de doctor PhD de la Universidad de Barcelona, pero ejecutados en University of Southern California, Estados Unidos, obteniendo su título de PhD en 2016, con más de 20 publicaciones internacionales y una patente. Entre los temas desarrollados se resaltan trabajos en cáncer, inteligencia artificial, optimización de sistemas de adquisición de imágenes y desarrollo neuronal. Fernando es experto en plantear nuevos métodos para cuantificar procesos que inicialmente son puramente cualitativos. Ha desarrollado y generalizado software para hacer seguimiento y monitoreo de cualquier evento. Bienvenido, Fernando, y adelante. Ok, perfecto. Muchas gracias. Les decía que como soy el que inicia el evento el día de hoy, voy a ir muy rápidamente por los conceptos. Voy a dejar de lado mucha de la parte de presentación. Me interesa hacer un demo. Voy a correr un riesgo altísimo porque cuando uno hace demos a nivel de implementación, cualquier error puede aparecer. Espero ir fluidamente por aquí. Y bien, la idea es entregarles a ustedes el conocimiento de esta herramienta que ya viene siendo usada, que ya la hemos probado, que está más que comprobado y que tiene la versatilidad para apoyarlos a todos ustedes en esta cuestión de medir la huella de carbono. Bien, desarrollo sostenible, iniciativa para la medición de huella de carbono. Sin más, vamos adelante. Voy a utilizar este índice donde voy a ir muy rápido en conceptos. Espero gastarme todo el tiempo que se requiera aquí en la demostración. El resto de información es un contexto local que no es diferente al contexto de Latinoamérica, incluso de otros países no latinoamericanos. Hablamos de la norma, muy superficialmente de la norma, luego les enseño cómo se llevan los consumos que tienen ustedes a nivel de compañía, incluso lo podrían hacer a nivel de hogar. En algún momento se los propondré que lo hagamos a nivel de hogar porque es que esto del cambio climático nos afecta a todos y creo que debería trascender de las compañías a nivel de hogar. Y finalmente les presento unos elementos básicos para entender el funcionamiento del software que les voy a presentar, que es una solución software-hardware y firmware. Paso a hacer el demo y luego hablamos de otros detalles aquí derivados de lo que yo esté presentando. Sin más, vamos allá. Inventario general del Perú. El Perú hizo un compromiso de hacer una reducción del 30% para 2030. Ese 30%, el 20% lo haría el Perú con recursos propios, y como es un país que genera poco frente a los otros, que genera pocas emisiones frente a los otros países más desarrollados, espera obtener un 10% derivado del apoyo internacional. Ese es el esquema del Perú. Lo bueno es que el Perú ya empezó, como ningún otro país que yo conozca en Latinoamérica, me faltan un par por visitar. Perú tiene centralizada su declaración de huella de carbono. Y entonces tiene varios elementos interesantes. Primero, cuenta con un registro de iniciativa gubernamental y es nacional. Segundo, en este momento hay 276 empresas registradas. Tercero, el país ya genera estadística asociada a GHG, eso es Greenhouse Gases, por sector productivo. Y el Perú ha definido una estrategia estándar para neutralizar, que es la que voy a hacer. Sé que hay gente, que es la que voy a hablar. Sé que hay gente de todos los países aquí. Me he centrado en el Perú porque son los locales y además porque son un ejemplo en esta materia. Iniciativa gubernamental aplicada de una vez.
¿Cómo lo hacen? Las empresas deben iniciar un proceso de registro. Ese proceso de registro define sus alcances. Esto es muy local. Cada empresa maneja su know-how, es decir, sus mecanismos de producción, y conforme a ello define sus alcances. Se los entrega en un formato que se llama un FNA, o formato nivel de actividad, a una empresa que no hace parte del gobierno, es un subsidiario, una contratada. Esa empresa te entrega la primera estrellita, que es un diploma de línea base. Conforme a esa línea base, esa línea base se la entrega al ministerio, ¿sí? Esto ya es gubernamental, el ministerio revisa y te emite una segunda estrellita, ¿sí? Aquí ya tienes tu línea base. Entonces, al siguiente año, todo esto que dije aquí es un año. Luego, al siguiente año, el mismo formato de seguimiento, ese formato de nivel de actividad para hacer el seguimiento, se lo entrega a la misma compañía subsidiaria, y esa compañía genera un reporte de seguimiento que se lo entrega al ministerio. El ministerio compara este reporte de seguimiento con tu línea base, es decir, segundo año con primer año, y te entrega, si lo acepta, la tercera estrellita. En este reporte podría ser que lograste neutralizar o no. Entonces te vas a una cuarta instancia, que es la neutralización. Esta neutralización podría ser tan fácil como entregar un reporte 3 diciendo nosotros no emitimos más de lo que deberíamos emitir, o puede ser que te toque comprar bonos de carbono, crear un proyecto de carbono, lo que sea, se lo entregas a través del mismo FNA, donde muestras tu reducción, y entonces esa empresa subsidiaria se lo entrega al ministerio, el reporte de neutralización, y si lo logras, el ministerio te emite tu cuarta estrellita. En este momento las empresas que mencioné, 276, unas 90 empresas tienen la cuarta estrellita. Pueden ver acá, toda mi presentación entregará las referencias bibliográficas o las referencias a los sistemas. Eso lo pueden ver allí. Insisto, los reportes son anuales. Inconvenientes, o más bien pros y contras de esta situación. Las empresas entran fácilmente en el sistema, el reporte es anual, es estándar, todo se reporta en toneladas equivalentes de carbono, sirve para cualquier industria porque cuando ya estás en toneladas equivalentes de carbono, todos nos volvemos iguales. El camino hasta neutralización es definido, son reglas muy claras. Ahora, ¿cómo llega hasta el reporte anual la empresa? Eso es una situación que, como es particular de cada empresa, el gobierno no se mete allí. Eso es potestad de la empresa. Y cuando digo potestad es que incurren los gastos de la empresa. ¿Quién garantiza que lo reportado es lo generado? No se puede. No se puede. Y cuando esto toque el factor dinero, sí que generará dudas de si lo reportado es lo realmente generado. ¿Hay seguimientos en periodos menores al año para mitigar? La respuesta es no lo sabemos. Lo cierto es que en las empresas que yo he estado esto se hace anualmente, entonces es un trabajo arduo, un trabajo que involucra a mucha gente, y es un trabajo que nos toca organizar mucho la información, porque cuando es tanto tiempo y tanta información, esto es más susceptible de caer en errores. Elementos deseables en verde. ¿Se puede predecir la generación? Por ahora no, pero sí sería muy bueno, porque se podría anticipar la reducción y también se podría saber cuánto cuesta la neutralización. Bien, vamos adelante. ¿Qué necesita esta audiencia, si acaso no es una audiencia experta, saber sobre la ISO 1464? Lo que tenemos que saber es que los gobiernos, y esto es un convenio internacional, nos piden reportar nuestros consumos en esos procesos de modificar la materia prima, es decir, de producir. Entonces, usted tiene que reportar cuánto consume en combustibles, refrigerantes, anestésicos, todo lo que de alguna forma emita gas de efecto invernadero a la atmósfera. Eso va en diferentes unidades, ahí escribí unas cuantas. También tendría que registrar los consumos de energía en sus unidades nativas, que son kilovatios hora. Y hay un tercer punto que son los desechos que no tratas tú, el papel, el transporte, la lavandería, todo eso que son a través de proveedores y que vienen múltiples unidades. ¿Y qué tienen que saber ustedes? Que al final usted tiene que, por unos factores de emisión, modificar todas esas cantidades y entregarle al gobierno algo así, que se llama alcance 1, que son consumos propios, alcance 2, que es únicamente energía eléctrica, y alcance 3, que es lo que tiene que ver con sus proveedores. Así se lo tiene que entregar al gobierno. Para resaltar aquí, se lo tiene que entregar en toneladas equivalentes de carbono. Aquí es donde digo que todos somos iguales. ¿Eso cómo funciona? Pues usted consume, aquí en el ejemplo, tiene un vehículo, entonces, o varios, tiene ACPM, gasolina y otros gases,
Aquí al final pregúnteme por qué coloco en Excel esto aquí como pregunta. Eso lo multiplica por un factor de emisión que le traslada todo a toneladas de carbono. Con los gases es un poco diferente, hay que incluir el peso específico, son unas fórmulas. Y al final usted suma para cada uno de los alcances y entrega su equivalente en tonelada de carbono. Así funciona esto. Está presentado a muy grandes rasgos porque necesito ir rápido. Ahora, la herramienta para facilitar esto a las empresas. Esta es la propuesta que traemos nosotros. Se define a nivel de software una abstracción que se llama el contenedor, en el que puedes contener cualquier cosa que necesites evaluar. Ahí coloco departamentos, personal, procedimientos. No estamos limitados en la cantidad de contenedores. Y otra abstracción que se llama la evaluación, que es el instrumento de seguimiento. Como digo, no estamos limitados en la creación en el software de contenedores, ni de elementos que van dentro de esos contenedores. Tampoco estamos limitados en la cantidad de evaluaciones y podemos hacer todas las asociaciones que queramos para evaluar consistentemente o conforme funcione la compañía a la que le estamos haciendo este proceso. En cuanto a usuarios, podemos crear los usuarios que creamos pertinentes en cualquier línea de relación jerárquica y entonces tenemos un esquema que completa toda la empresa. Este es el mismo esquema, solo que lo puse vertical para decirles que con toda esa información guardada coherentemente se pueden crear índices ilimitados a través de formulación matemática y por tanto reportes ilimitados en todas las instancias de la compañía. Dicho esto, me voy al demo. Ok, en este momento les estoy mostrando una interfaz muy sencilla para hacer esta tarea. Voy a ir al proceso de configuración, lo vamos a configurar. Es lo que haría en una empresa. Voy a hacer una simulación de un sistema muy sencillo. Voy a crear eso que llamamos contenedores, se llaman e-boxes. Voy a ir aquí a escoger. Todo se configura o se parametriza y esto habla de la flexibilidad del sistema a través de archivos de Excel. Por tiempo no les voy a mostrar qué tiene este archivo, lo mostrará la interfaz. Simplemente voy a crear un contenedor donde voy a guardar mis procesos de inventario. Aquí el sistema, todo esto lo puse en Excel, no es un archivo complicado. Aquí voy a guardar mis procesos. Un momento que esto me está estorbando. Dios mío, ¿cómo hago para guardarla? Ok. Estoy feliz con eso, le voy a dar continuar. En este momento, un sistema que no sabe nada de gases de efecto invernadero, de inventario Hay, ya tiene cómo guardar los sistemas, es decir, mi seguimiento. No voy a ir aquí. Aquí van a ver cómo esto va creciendo. Voy a guardar los elementos o voy a crear los elementos para hacer seguimiento. Esos están aquí en seguimiento. Voy a crear uno básico. Ahora verán qué es lo que voy a seguir. Entonces voy a hacer seguimiento a CPM gasolina y también de energía eléctrica. Alcance 1, alcance 2 para esta empresa. Le voy a dar continuar. Y entonces ya tengo un elemento de seguimiento. Se lo voy a asociar a esta cajita que es la primera donde voy a guardar las empresas. Y voy a asociar también o voy a crear un seguimiento para los proveedores, es decir, alcance 3. Esta es una configuración de múltiples, no estamos ilimitados en la cantidad de configuraciones, solo voy a hacer registro de papel y continuar. Ya tengo otra evaluación allí, también se la voy a asociar a la misma cajita. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a crear mi primer ítem. El primer ítem es el concepto de seguimiento. Voy a hacer inventario. Y voy a colocarle 2019, bueno, 2018, cualquiera. Podría ser 2021. Nosotros somos de enseñanza. El responsable voy a ser yo. Y voy a colocar aquí un teléfono de contacto. Esto, como le digo, lo arman ustedes a través del template que crearon con Excel. Ahí puede ir cualquier cosa, cualquier pregunta. Voy a colocar cualquier teléfono allí. Y enviar. Entonces aquí empieza lo interesante. Este sistema que no sabe absolutamente nada ya te permite hacer seguimiento de este inventario que es el de 2021. Entonces voy aquí a empezar la evaluación y tengo activado esto que se llama Post-Dated Data. Entonces seguramente ustedes en la empresa o en la universidad ya tienen datos guardados en su Excel. Aquí colocan la fecha. Yo voy a llenar el del 2021, voy a colocar desde enero. Entonces voy a colocar aquí, en inventario Hay uno hace mes vencidos y lo hace mensual. Entonces voy a colocar aquí 05, 02, febrero y año 2021. Y aquí simplemente me pongo a llenar los datos. Voy a colocar. Esto obviamente debe obedecer a sus consumos. Y enviar.
El sistema inmediatamente responde con la estadística. Aquí está prendida la de editar datos, entonces déjenme la quito, la bandera de editar datos para que se vea bien. Aquí estadística individual, estadística grupal. Voy a colocar unos cuantos datos más allí. Voy a colocar 05, 03, 2021, es decir, lo que consumí en marzo. Y aquí coloco mis datos. Y por cuestiones de visualización voy a incluir inclusive un dato más, el de abril. 0504 2021. Ahí están las unidades en las que se debe presentar esto. Por ahora es relevante, solamente quiero que vean la operación. En este momento tenemos todas estas estadísticas son sobre los datos en sus unidades nativas. Entonces me voy a ir acá a listas y voy a hacer un elemento más de configuración. Voy a crear un índice, que es donde se crea verdaderamente la calculadora. Por favor, alguien me dice el tiempo. Siento que voy muy rápido. ¿Cómo se crea la calculadora? Pues fíjese, la interfaz te entrega aquí, como en Excel, unos códigos como de celda. Aquí son códigos de pregunta. Los índices tienen que ver con operaciones matemáticas sobre esto. Entonces me voy a permitir, no sé si estarán viendo toda mi pantalla, mostrarles cómo es un archivo de índices. Que es a la postre el más complejo de todos los archivos que tenemos aquí. Déjenme saber si están viendo un Excel en este momento en pantalla. Este es un archivo de índices, espero lo estén viendo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que voy a utilizar, este archivo le hace falta algo. Voy a utilizar estos elementos que están aquí para crear mis índices. ACPM es 328, gasolina es 329, energía eléctrica es 331. Entonces, 328, 329, 331 los coloco acá. $328, $329. Este sería 331, 328, 329, 331. Parece extraño lo que estoy haciendo. Básicamente estoy creando unos índices. Aquí estoy definiendo el índice que define los alcances 1 y 2. Acá simplemente presento la calculadora para energía eléctrica y acá la calculadora para CPM y gasolina, es decir, combustibles. Voy a guardar este elemento. Esto no les saldrá a ustedes. Y voy a seleccionar ese archivo de índices. Lo voy a seleccionar aquí. Lo voy a abrir. Este es el paso quizás más crítico de hacer esto así tan a la carrera. Y es donde creo los índices. Aquí me dice qué es lo que estoy haciendo. Me dice que tengo 3 índices, incluido lo de los alcances. Esto es lo que pide el gobierno. Esto lo utilizas tú para tomar decisiones mes a mes. Y le voy a dar continuar. Entonces, en este mismo momento, aquí ya me aparece algo que se llama índices creados por el usuario, custom índices. Si me voy allí, ahora tenemos la calculadora. No me demoré ni 7 minutos, incluido el error y ya tenemos una calculadora con las fechas aquí, estos valores que te sirven para tomar decisiones. Y aquí tenemos toneladas carbono equivalente de ACPM, a pesar de que lo incluimos en unidades nativas. Tengo la línea base para ACPM, que ya puedo hacer comparaciones. Tengo lo de gasolina. Voy a borrar estas dos y puedo comparar con la línea base de gasolina. Lo mejor, lo puedes descargar aquí mismo este reporte para Excel, para elementos gráficos, para hacer tu reporte propio. Inclusive puedes ver la tabla de lo que tengas señalado aquí. Entonces, esta calculadora que monté en 7 minutos es la misma calculadora que nosotros ofrecemos a las compañías y que le entregan la posibilidad de hacer huella de carbono ya. No nos hace falta absolutamente nada. Lo que han visto hasta ahora es el 30% de la especificación de Evalúa, pero no tengo más tiempo. Entonces voy a parar aquí. No sé si pueda ir a mi presentación inmediatamente y ustedes la vean. De hecho, la cerré. Entonces voy a presentar de nuevo para terminar. Bien, ahí estábamos en el demo. Espero que el demo haya sido suficiente. ¿Alguna pregunta al final?
Casos de éxito y valores agregados. Resulta que la flexibilidad de este sistema es tan alta, solamente les presenté los inventarios de gases de efecto invernadero. Tenemos SGSST, esto es para seguridad en salud del trabajo, gestión del riesgo, gestión y uso inteligente de la energía, optimización de deportistas élite, scouting, gestión documental y sistemas de registro de satisfacción al cliente. Todo eso se hace con la misma herramienta. Es decir que no importa cuál sea su esquema de operación, podemos hacerle el seguimiento. Hey. Conclusiones. Fácil implementación. Así como lo vieron, así es. Esto es real. Les puedo dar acceso y entran de una vez. Operación agnóstica. No importa cuál sea tu operación. No importa cómo esté organizada tu compañía, lo podemos ajustar a tu compañía. Este desarrollo es propio, por lo tanto no requiere escalamiento para soporte. El soporte lo hacemos nosotros. Y si necesitas una funcionalidad especial, no la pides, no hay que escalar a nadie, lo hacemos nosotros. Auspiciado y premiado por Colciencias. Colciencias es el sistema de ciencia y tecnología colombiano. Somos ganadores de la convocatoria 811-2018. Tenemos casos de éxito robustos, flexibilidad operativa, ya lo vieron. Tenemos uso de la inteligencia artificial, ya está comprobado, y puede implementar su solución ya. Este podría ser el eslabón faltante para que más empresas se incluyan en el sistema peruano y además haya posibilidad de seguimiento mes a mes para que lo que se reporta y sea lo que es. Aquí yo les presento otro elemento de valor agregado. Por ahora les presenté cómo hacer el inventario de estos bloques en gris, es lo que hacemos nosotros. Y esto es lo que le otorgamos al hacerlo. Ahorro el recurso personal y ahorro otros como papel, tiempo, todo eso, incluso más. Como es una solución en línea, entonces tenemos disponibilidad 724. La información es por demanda, no es que usted pide y espera que le hagan, no, aquí está en línea, entonces la puede pedir, inmediatamente se le otorga. Y es muy bueno para fragmentación de tareas. Esa parte de la demostración no se las hice por cuestión de tiempo, pero aquí está lo que yo quería mostrarle con esta diapositiva. Coherencia en los datos. Cuando la información queda tan organizada, nosotros podemos entrar, y lo puse en color oro porque es oro, podemos entrar a aplicar inteligencia artificial. Podemos hacer predicción, clasificación y optimización. Y cuando nosotros hacemos esa realimentación, es decir, cerramos el lazo, entonces estamos hablando de otra posibilidad de mejorar las condiciones del planeta, porque se trata de optimización, pero además de que esto sea monetizable para las compañías. Pues bien, después de todo esto, quiero decirles que en el sistema peruano, en el ítem de enseñanza hay solamente 10 universidades. Esas 10 universidades todas van en la estrellita 1, es decir, entregaron su reporte de línea base. Y yo aquí aprovecho la oportunidad para decirles, nosotros deberíamos estar liderando esta iniciativa, porque somos universidades y esto es una iniciativa que nace en el mundo científico. Las oportunidades para nosotros son incontables, una vez tengamos la información organizada, y mi oferta va orientada a que pueden hacer esto con nosotros a costo operativo. No hay profit alrededor de esto. Nuestro único interés es recuperar la información, hacer inteligencia artificial y poner a la universidad, es decir, a la academia, donde debe estar en este proceso, que es un proceso por el planeta. Este soy yo, ya lo dijo el compañero. Muchas gracias por la presentación nuevamente. Yo soy el investigador líder en neurocirugía en un hospital de Niños de Los Ángeles. Soy editor del Journal Paradigm Plus de Inteligencia Artificial, asesor del COPSA y director del Departamento de Innovación y Desarrollo en NET, y una empresa colombiana, además de mi propia compañía ubicada en Estados Unidos. Y aquí me pueden encontrar. Con eso he terminado la presentación. Disculpen lo accidentado. Como les digo, hacer un demo es bastante estresante. Cualquier cosa puede funcionar mal. Creo que esta vez funcionó bien. Sin embargo, pienso que pasé muy rápido. Cualquier pregunta, aquí estoy disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, a ti por la brillante exposición. Ha sido muy ilustrativo, sobre todo ese demo que compartiste y que nos permite también analizar lo que es la huella de carbono y detectar posibilidades de mejora en la eficiencia energética, ¿no?, de los procesos productivos y los diseños de envases que suponen ahorros económicos y reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero. Muy bien, muchas gracias. Como dijimos al público, hemos compartido con ustedes un link donde pueden hacernos llegar las preguntas que vamos a hacer al final de las 4 exposiciones. Bien, continuamos con la segunda exposición. La segunda exposición lleva como título Programas de Electrificación Rural
a base de energía solar fotovoltaica. Va a estar a cargo de Jessica Olivares Maguín, gerente general de Acciona.org-Perú. Jessica es comunicadora social y magíster en administración de empresas. Desde enero del 2010 es gerente de la asociación sin fines de lucro Acciona.org Perú, a la que se incorporó en el año 2009. Dirige la implementación y explotación de los programas de electrificación rural Luz en Casa desde 2010 y Luz en Casa Amazonía desde el 2017, con el uso de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, llevando un servicio básico de electricidad asequible, fiable y sostenible a hogares rurales e indígenas en condiciones de pobreza extrema en los departamentos de Cajamarca y Loreto. Además, desde el 2019, supervisa los proyectos de acceso a agua y saneamiento fiables que Acciona.org está desarrollando en Lima y en Ica. Sin más preámbulos, dejamos el auditorio para Jessica. Adelante, Jessica. Muchísimas gracias a todos por la invitación, a los demás ponentes por permitirme compartir esta mesa con ustedes. Escuchando a Fernando me iba cuestionando yo, ¿y ahora qué hago, no? Tanta tecnología, tanta ciencia, tanto avance, y yo vengo a contarles proyectos de desarrollo humano, de desarrollo social. Pero bueno, decirles ante todo, justo hace un par de días estuvimos en un congreso iberoamericano, una cumbre iberoamericana muy importante de jefes de Estado, y hablábamos justamente de esto, ¿no? De la importancia de unir la tecnología o la innovación tecnológica para el desarrollo humano. Y esto es lo que yo les vengo a contar ahora. Yo represento Acciona.org Perú, que es una asociación sin fines de lucro peruana, creada en Cajamarca, ¿no? Porque es donde se comenzaron los proyectos, debido a que es una de las ciudades del país, de las regiones del país, que presenta un índice muy bajo de electrificación rural. Somos una iniciativa de la Fundación Acciona, que a la vez ve los temas sociales del consorcio español Acciona, que es líder mundial en energías renovables, agua segura e infraestructuras, ¿no? En lo que es Perú, los proyectos de desarrollo humano, como les decía, que ejecutamos en Perú, nos encontramos principalmente de hace 12 años en la región Cajamarca, con temas de electrificación, igual en Loreto desde el 2016, y en Lima y en Ica hace un par de años que estamos comenzando con los primeros pilotos de agua y saneamiento seguro. Como una asociación sin fines de lucro, nuestro interés y nuestra filosofía está centrada en lo que es, les decía, el desarrollo humano. Con lo cual, y esto me parece a mí que es muy importante comentar, estamos alineados a los ODS, ¿no? Aplicamos a varios de ellos. Sin embargo, para esta presentación, que será exclusivamente de los proyectos que ejecutamos, del proyecto de electrificación rural que ejecutamos en la Amazonía de Perú, ¿no? Nuestro objetivo está alineado con el objetivo 7, con el ODS 7, que es el de garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Esto es bien importante, ¿no? El para todos. Cuando es para todos es al 100%, no es al 99.9%, y esto es algo que nosotros lo tenemos muy claro y para lo cual apostamos. ¿Cómo llegar a la última milla? No nos gusta mucho llamarlo así, pero es como se identifica a estas comunidades, por lo general rurales, aisladas en Perú, que no tienen previsión de poder ser atendidas por otros medios convencionales. En el caso de la Amazonía, son comunidades además que se encuentran en un entorno de altísimo valor ecológico, y en la mayoría de los casos donde solamente podemos acceder por vía fluvial. ¿Cuál es el problema en Perú principalmente, que es lo que nosotros estamos planteando o viendo ahora? Es aproximadamente 300.000 viviendas, es decir, 300.000 familias, lo que se traduce en más de 2 millones de peruanos que no tienen, no es que no tengan acceso a energía, que no tienen una posible solución prevista para poder acceder a ella. Y es ahí donde nosotros nos centramos, ¿no? Por lo general, estas comunidades no solamente son las que no tienen acceso a energía, tampoco tienen acceso a agua, no tienen no tienen acceso a salud, ¿no? Los más pobres. Trabajamos como entidad sin fines de lucro, impulsada por un sector empresarial,
trabajamos principalmente en comunidades rurales, poco urbanas, la verdad, y periurbanas, pero siempre en pobreza y pobreza extrema, o en estado de vulnerabilidad, ¿no? Nuestro modelo de actuación, ya sea en agua, ya sea en energía, sea en la sierra, costa o en la selva, siempre son modelos participativos, ¿no? Ahora yo luego les voy a explicar un poco más el modelo general con el que trabajamos, pero para ponernos un poquito en entorno, ¿no? ¿Qué significa un modelo participativo? Significa que hay muchos actores que estamos involucrados, ya sean las entidades públicas, empresas privadas, la sociedad civil, pero principalmente siempre para nosotros están en primer lugar nuestros beneficiarios, ¿no? Que son los pobladores de estas comunidades pobres y extremadamente pobres, a quien queremos facilitar acceso a la energía, una energía básica, ¿no? Dentro de la escala de TIRS que se indican para medir el acceso a la energía, es una escala entre 2 y 3, quiere decir que es bastante básica, pero es un paso más adelante de lo que pueden tener en este momento, ¿no? Nos centramos principalmente en las mismas líneas de acción que tiene el consorcio Acciona. El consorcio Acciona ha sido reconocido el año pasado por 7º año consecutivo como la empresa más verde del mundo. Y lo que buscamos, y se nos vuelve una obsesión, la sostenibilidad. No podemos hablar de desarrollo si no hablamos de sostenibilidad. No sirve de nada llegar con una solución que sea temporal y que a la larga el problema vuelva a presentarse. Estas soluciones definitivamente tienen que ser sostenibles en el tiempo. ¿No? Les decía que yo en esta presentación me iba a centrar en el programa Luz en Casa Amazonía. Es uno de los programas de electrificación rural que venimos ejecutando desde el año 2016, que hicimos un primer piloto con financiamiento, con cofinanciamiento de Ciencia Activa, del Fondesit, y luego, a partir de entonces, hemos venido haciendo escalamiento de este proyecto, en gran medida con el apoyo de la cooperación, de la Agencia de Cooperación Española. Estamos en comunidades, en cuencas, en realidad, la cuenca del Napo, la cuenca del Ucayali, la cuenca del Marañón, con comunidades que están muy aisladas, son comunidades de muy difícil acceso, que presentan condiciones bastante complicadas, y sobre todo que hasta antes de poder ofrecerles esta alternativa no tenían ninguna otra posibilidad de poder acceder al servicio eléctrico. Nuestro modelo de gestión, porque lo que nosotros desarrollamos, utilizamos la tecnología, más no desarrollamos tecnología, ¿no? Lo que nosotros desarrollamos son modelos de gestión, y dentro de esos modelos, la tecnología que sea más apropiada para las condiciones que se presenten. Siempre con energías renovables, en el caso de la Amazonía, exclusivamente energías fotovoltaicas. El modelo que implementamos hace, como digo, ya 12 años, porque esto viene desde antes de la Amazonía en Cajamarca, es un modelo de cesión de uso y cobro de una cuota por el servicio. Cesión de uso quiere decir que los equipos siempre son propiedad de Acciona.org Perú, y que se los damos, si queremos decir, como en calidad de préstamo, para que la persona lo utilice o la familia lo utilice en su vivienda, ¿no? Mientras cumpla los compromisos asumidos, ¿no? Ya sea cuidar los equipos, mantenerlos, y sobre todo el pago de su cuota mensual. Este pago, esta tarifa, este pago que ellos hacen mensualmente, no lo ponemos nosotros, es una tarifa que está regulada por el OCINERMIN. Nosotros estamos reconocidos por OCINERMIN como una distribuidora eléctrica exclusivamente fotovoltaica, y es importante porque cómo podemos hablar de pobreza y de cobrar una cuota por un servicio, además si son una asociación sin fines de lucro, ¿no? Bueno, justamente porque creemos que el desarrollo no es asistencialismo, que hay que acompañarlos. Es una cuota que se ha fijado, como digo, la fijo OCINERMIN luego de una serie de evaluaciones. Por nuestro lado hemos levantado líneas de base, ¿no? Estudios de contraste, y en estas comunidades amazónicas venían invirtiendo antes del proyecto aproximadamente 26 soles mensuales
en alternativas para iluminación y comunicación, llámese velas, combustible para sus mecheros fabricados por ellos mismos, pilas para una linterna o para una radio. Lo que ellos pagan actualmente, la cuota que ellos pagan actualmente es bastante simbólica. Ellos pagan 27 soles trimestrales, es decir, el equivalente a 9 soles mensuales, con lo cual también tienen un impacto positivo en sus economías. Los sistemas que se instalan en cada vivienda son sistemas fotovoltaicos de tercera generación, son del tamaño de una laptop prácticamente, ¿no? Nosotros le damos capacitación al mismo usuario para que instale sus sistemas en sus viviendas, y luego nosotros pasamos supervisando que todo haya quedado correctamente y en funcionamiento. Además son equipos modulares, con lo cual si en algún momento hay mayor demanda de energía, pues se puede ampliar fácilmente sin ningún inconveniente. Obviamente son tecnologías muy amigables con el medio ambiente, pero como les decía, a nosotros principalmente nos interesa muchísimo el desarrollo de modelos de gestión, ¿no? Y cómo hacíamos, ¿no? En la Amazonía. Por eso es que no hay muchas soluciones que lleguen a estos lugares tan alejados, además, porque hemos visto que es como a 5 horas, lo más cercano que tenemos es como a 5 horas navegando desde Iquitos, 5 o 6 horas. Entonces, nosotros en cada cabecera de Cuenca hemos instalado, es una micro franquicia que le llamamos Centros en Casa. Nosotros lo implementamos y capacitamos a un emprendedor de la zona, ¿no? Una persona que tenga algún conocimiento, o por lo menos tenga interés en conocer de estos sistemas, se le da una formación técnica de primer nivel. Además es quien se encarga de la gestión de la cobranza, y también hay una venta de artefactos compatibles en este pequeño centro de atención a usuarios, como decía, le llamamos Luz en Casa. Lo que me parece interesante comentarles es que cuando les digo sistema de tercera generación, estamos hablando de sistemas con baterías de litio, pero además que tienen un sistema prepago, ¿no? Con lo cual no hay una gestión comercial, ¿no? Porque como distribuidora eléctrica estaríamos obligados, si no pagan un determinado periodo, tenemos que ir a hacer un corte, lo cual nos resulta bastante complicado y demasiado caro, ¿no? Afectaría muchísimo la viabilidad económica de los proyectos. Pero con este sistema de prepago, ¿no? Hemos podido, ya como digo, está validado, escalado. Es más, este modelo con las adaptaciones propias del lugar se ha replicado también en México, en Panamá, y estamos comenzando durante la pandemia también a llevarlo a Chile, ¿no? Con esta misma tecnología y con su propio modelo de gestión. Actualmente solo en la Amazonía estamos atendiendo a 1.600 familias. Estamos ahora mismo, la verdad que se nos ha ralentizado con la pandemia, pero no hemos parado. Estamos instalando más sistemas actualmente. Antes de fin de año vamos a llegar a los 2.200 sistemas, y tenemos un plan de escalado de 10.000 sistemas adicionales en los próximos 5 años. ¿No? Lo importante es ir avanzando con modelos que ya están validados, ¿no? Y sobre todo evidenciando las mejoras en la calidad de vida de la población, que ese es nuestro objetivo principal. Este proyecto tiene impactos, ¿no? En diferentes temas como, por ejemplo, obviamente, salud, seguridad, economía, como les comentaba con respecto a lo que ahora ahorran, aún teniendo una calidad de luz casi igual que la de la ciudad, ¿no? Y lo que hemos evidenciado, y es un punto, un objetivo transversal del proyecto, es las mejoras en el tema de la educación. Y durante la pandemia ha sido muy grato para nosotros ver que nuestros niños de estas zonas rurales aisladas en la Amazonía han podido continuar sus estudios a través del Aprendo en Casa, al poder tener un celular o alguna tablet, hasta que llegaron las tablets que les dio el gobierno, que les han llegado felizmente, y que funcionan cargándolas o utilizándolas con estos sistemas que tienen en su vivienda. Con lo cual, la línea de salida que hemos realizado del último proyecto nos evidencia efectivamente
que hay impactos positivos por todos lados, ¿no? Tanto sociales, económicos y medioambientales. Yo con esto paro acá, sé que luego hay una ronda de preguntas, pero igual está ahí mi correo, la página web, por si alguien quisiera contactarse directamente también por algún interés específico. Muchísimas gracias. Excelente, la verdad que te felicito por esta loable labor que vienes desarrollando, ¿no? Aprovechando la energía solar fotovoltaica, que como sabemos es una energía renovable, que se crea pues tras la transformación directa de la radiación y la luz procedente del sol en electricidad. Esta transformación es posible pues gracias a estos dispositivos de los paneles fotovoltaicos que tienen un gran impacto y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? El impacto social, el impacto en la economía, sobre todo ha tenido una necesidad tan básica que es la energía en estos pueblos que más lo necesitan. Perfecto. Entiendo que habrán preguntas siempre en el link que les hemos ofrecido y estarán llegando al final de las exposiciones. Gracias, Jessica. Excelente, buenas. Bien, damos pase al tema 3. El tema 3 es sostenibilidad de la construcción, en la construcción, a cargo de Diana Gámez García. Ella es docente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UDEM, México. Diana es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, del programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo. Labora en la Universidad de Monterrey como profesora a tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Cuenta con más de 10 artículos científicos, la mayoría de ellos en revistas indexadas a JCR como Building and Environment, Sustainable Cities and Society, Energies y Sustainability. Es revisora de artículos científicos en la revista Journal de Clean Production. Su investigación se centra en temas como el análisis del ciclo de vida de materiales para edificación y urbanismo, sostenibilidad en la construcción, análisis de la vivienda social mexicana y propiedades físico-mecánicas del concreto reciclado. Así que, estimada Diana, el auditorio es todo tuyo. Adelante. Mi nombre es Diana Gámez García y precisamente voy a hacer como un pequeño resumen de esas temáticas que he tenido la oportunidad de ir investigando a lo largo de los últimos años. Primero que nada, voy a empezar con un pequeño resumen de lo que contamina la industria de la construcción o por qué es tan importante abordar la sostenibilidad a partir de esta. Primero que nada, sabemos que la industria de la construcción contribuye a un deterioro, ahí está el cronómetro, a un deterioro del medio ambiente. ¿Por qué? Porque el 30% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial se le atribuyen a esta. Por otra parte, el 40% de la energía primaria se consume precisamente por la industria de la construcción. Cabe mencionar que la industria de la construcción es un sistema muy amplio que está compuesto de diferentes subindustrias o subsectores como edificación, la parte urbana, electrificación, ingeniería civil, obra civil, etc. Entonces son muchas funciones o muchos rubros que se tienen que abordar en esta misma, ¿no? Y por ejemplo, cito a la parte europea porque es donde se tienen extremadamente contabilizados los residuos. Sin embargo, en el resto del mundo deberán ser cifras similares, sin embargo, no están tan contabilizadas. Pues en Europa el 33% de los residuos son precisamente de construcción y demolición. Bueno, entonces, dicho esto, y partiendo de los tres rubros que considero son tan importantes para nuestra industria, podemos pasar a la siguiente parte. Este es el Inventario Nacional de Energía, tan solo en México. Y voy a hablar de porcentajes, no tanto de cantidades, no tanto de unidades, sino de porcentajes. En México, el 14% de la energía eléctrica que se consume se le atribuye al sector residencial. El sector residencial es tan solo una pequeña franja de la industria de la construcción cuando hablamos ya sea de un edificio, de infraestructura urbana, entre otros. Tan solo una de las franjas y es precisamente la etapa operacional de un edificio. Ahora, si sumamos a este 14% del sector residencial, otras partes que genera o que consume la industria,
Podemos implicar la producción, por ejemplo, de materiales tan importantes o tan consumidos como el cemento o como el acero, entre otros. También tenemos implicación del consumo energético en la industria del transporte. Entonces, ¿qué pasa con todos estos rubros o con todos estos porcentajes? Pasa que precisamente no están contabilizados de forma muy exacta o fidedigna que yo pueda atribuir de forma global. La industria de la construcción tiene un consumo energético total de esta cantidad. Por lo tanto, es importante establecer herramientas tecnológicas que nos permitan hacerlo tanto a México como a otros países de América Latina. Bueno, después de platicar del Inventario Nacional de Energía, también tenemos el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Hace un momento en la primera exposición vi que plantearon el de Perú. Voy a hablar un poquito también de él en la siguiente diapositiva. Aquí volvemos a lo mismo. La industria de la construcción tiene una repercusión directa en muchos de estos rubros. Por ejemplo, nuevamente voy por el sector residencial, es la encargada de generar un 3.3% de emisiones, este inventario hasta 2018. Pero también tiene repercusión en otras, como por ejemplo, transporte, que es este 24.1%, industria de energética, y acá está el de transporte, perdón, energética y transporte. Y otros más, como combustibles fósiles, como industria minera, industria química, metalurgia, y todas estas partes no tenemos a ciencia cierta un número que nos permita generar estrategias de reducción. Tenemos estimaciones, pero números exactos que deberíamos contabilizar en este Inventario Nacional de Energía, pues son necesarios. Bueno, ahora, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque como ya lo mencioné, un tercio de las tres partes que más nos preocupan ahora mismo, como son los gases de efecto invernadero y el consumo energético, se emiten o se consumen por esta industria. Entonces es muy importante abordarlo. Ahora, decimos, ok, hay otros países que tienen un consumo energético mucho mayor a nivel mundial o una emisión de gases. Es verdad, pero América Latina, por ejemplo, tiene un muy importante 11% en la contribución de CO2 equivalente y un 5.21% en la contribución de CO2 puro. Entonces, este 11%, a pesar de que es un número reducido, si lo comparamos como países como China o Estados Unidos, que se llevan China, por ejemplo, casi un cuarto de toda la emisión de CO2 equivalente, pues permite establecer muchas acciones para reducirlo. Bueno, ahora, si hablamos de los países de América Latina, podemos ver que México emite un 25% de los gases de CO2. Estos se atribuyen básicamente al transporte. El transporte tiene un potencial tremendo y relativamente sencillo de generar reducciones en los consumos. Y ahí nosotros como consumidores, hasta domésticos, tenemos la última palabra en ciertas acciones. Pero bueno, luego vamos a hablar de eso. Por otra parte, también tenemos otros países como Perú, que emite un 3.2%, Brasil, por ejemplo, con un 27%, que se va hasta un 52% cuando hablamos de CO2 equivalente. Es decir, aquí además del CO2, incluimos otros gases como metano, que se adjudican a la industria ganadera. Bueno, y también podemos hablar de otras repercusiones como las toneladas que se generan de residuos de construcción y demolición. Si vemos, los países de América Latina tienen una pequeña contribución si se comparan con otros países. Sin embargo, gran parte de estos países son países emergentes. Por lo tanto, el desarrollo exponencial de estos viene fuerte y tenemos que trabajar en esquemas sostenibles hacia ese desarrollo. No imitar los esquemas que ya sabemos que no dan solución y que nos llevan a un puente que no tiene salida. Muy bien, entonces, dicho esto, voy a hablarles de la herramienta que se denomina análisis del ciclo de vida. Es una metodología que nos permite cuantificar, posiblemente ya han escuchado hablar de ella. Existen otras herramientas, haré énfasis en esta, es una herramienta cuantitativa. También hay otras cualitativas como los sistemas de gestión ambiental, sistemas de evaluación de la sostenibilidad, LEED, BREEAM, CASA, entre otros. Bueno, entonces, en un inicio, en los países que son
vamos a decirlo, cercanos al Ecuador, donde los climas son un poco más cálidos, parecía que no tenía tanta relevancia porque no se habían hecho este tipo de estudios en estos países. Básicamente estamos hablando de los países, de muchos países latinoamericanos. Bueno, y también del centro de Asia Central. Entonces, ¿por qué no se le daba la importancia? Porque se había encontrado en los análisis del ciclo de vida que casi el 90% de los impactos ambientales sucedían en la operación. Entonces, y esto se daba por la energía utilizada por calefacción, ventilación y aire acondicionado. Y nos quedábamos con eso. Pero después se dieron cuenta que estos impactos ambientales dependían de la calefacción básicamente y estaban llevados a cabo en países que estaban muy cerca de los polos. Entonces, esas cifras, ¿qué nos dicen? Nos dicen que invirtamos toda la tecnología que tengamos en la etapa operacional. Pero ¿qué pasa entonces con las otras etapas, con las etapas incorporadas? Si tan solo un 10% se le atribuye a la etapa incorporada, que es aquella que va desde la construcción hasta la extracción de la materia prima, producción y construcción y la demolición al final, entonces dices, no es importante invertir tecnología en esta parte. Sin embargo, conforme se fueron haciendo más estudios, nos dimos cuenta que la energía y las emisiones incorporadas precisamente de estas etapas que les comento, en el ciclo de vida no solamente dependen de la zona geográfica y del clima. Es decir, la energía incorporada de una vivienda nueva, bien aislada, puede repercutir hasta en un 40% total de la energía. Y no solo de la energía, sino de todos los impactos ambientales. Además, en algunos casos se encontró que incluso la energía incorporada podría exceder a la energía operacional. Por lo tanto, a partir de esta corriente fue que se hizo tan necesario o se hizo tan relevante empezar a trabajar también en los impactos incorporados y no solamente en los impactos operacionales. Y sobre todo, esto se da con la tendencia de los edificios de cero energía, que el propósito final es que sean sostenibles, que se puedan llevar a cabo si funcionen solos, sin necesidad de agentes externos, ¿no? Entonces, con estos edificios de cero energía, lo que se busca es que las etapas incorporadas serán cercanas al 100%, mientras que las operacionales tenderán a ser cercanas al 0%. Muy bien. Bueno, entonces se encontraron diferentes estrategias como que materiales y elementos eficientes daban como reducción en impactos ambientales. Muchas veces se tiene la falsa creencia que invertir mucho en las etapas incorporadas, es decir, de la construcción de un inmueble hacia atrás, va a tener aumentos muy importantes. También se cree que se le tiene que aplicar ultra tecnología a una vivienda para ser sostenible. Y a veces son pequeñas estrategias las que permiten que esa vivienda sea mucho más eficiente que si no se tienen esas estrategias. Además, estudios han encontrado que estas tasas de aumento, que sí es verdad que existen, pero son remuneradas o remunerables a los pocos años de uso de la vivienda, el inmueble, el edificio. Y por otra parte, se encontraron ventajas medioambientales en considerar el entorno urbano, como disminución en las distancias, lo que da un resultado o lo que da como resultado la disminución también de gases de efecto invernadero por transporte, entre muchas otras. Bueno, entonces, ¿pero qué es el análisis del ciclo de vida? Vamos a hablar. Bueno, antes de entrar en lo que es el análisis del ciclo de vida, me gustaría darles esta pequeña diapositiva de lo que pasa en México con la vivienda, que luego me gustaría que lo comentaran. Esto pasa muy similar en el resto de América Latina. El 88% de la vivienda en México es vivienda social, unifamiliar. Entonces, estamos hablando de que tan solo el 12% de esta vivienda es de mediana a residencial plus. Por otra parte, a este 88% en México se le ha puesto mucho esfuerzo para que se lleve a cabo como vivienda sostenible a través de planes de gobierno y ha dado resultados muy satisfactorios y se han conseguido avances. Sin embargo, este 12% de vivienda mediana residencial, el cual podría tener potencial para incorporar ecotecnologías, ha estado un poco desatendido.
Y aquí precisamente es donde podemos implementar estas tecnologías si convencemos de alguna forma, concientizamos al cliente de que es necesario. ¿Por qué? Porque lo va a ver reflejado en su economía y porque además lo va a ver reflejado en su entorno ambiental. Muy bien, bueno. Entonces, dicho esto, que tenemos vivienda social básicamente en su mayoría y la mayor parte de ella es unifamiliar, pues puedo pasar a la siguiente, ¿no? Ahora, también, ¿pero qué es el análisis del ciclo de vida? Bueno, el análisis del ciclo de vida forma parte de otro método más grande que se llama análisis de la sostenibilidad del ciclo de vida, que busca cumplir con los tres ejes de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la de costo, la económica. Y así es que se dividen las tres herramientas que forman el análisis de la sostenibilidad del ciclo de vida. ACV, análisis del ciclo de vida ambiental, social y de costo. Cuando tenemos estas tres compaginadas, podemos decir que hicimos un análisis completo. Sin embargo, la mayor parte de los análisis que se han hecho hasta la fecha son estos: análisis del ciclo de vida ambiental. Y es un inicio muy bueno y muy prometedor para luego pasar a estos restantes análisis. La metodología es la misma o muy similar. Muy bien. ¿Qué nos dice o qué nos plantea el análisis del ciclo de vida? Pues es una recopilación y evaluación de todas las entradas, salidas y posibles impactos ambientales que tiene un sistema a lo largo de toda su vida. Aquí podemos encontrar cualquier tipo de sistema, es decir, un edificio podría ser un sistema, un material como el concreto podría ser un sistema, cualquier cosa es un sistema. Y como la industria de la construcción es tan grande y tan compleja porque se comprende de muchos subsectores, se ha planteado o se han elaborado normativas específicas para la industria de la construcción, tanto internacionales como europeas. Y este es un paso muy grande hacia la consecución de estos esquemas en la industria de la construcción. En un inicio no teníamos esto y finalmente nos basábamos en ISO 140, 40, 44, 48, si mal no lo recuerdo hasta ahora. Estas se han ido actualizando, pero era muy genérica y trabajaba y manejaba un edificio como un producto cualquiera, cuando un edificio tiene instalación eléctrica, instalación sanitaria, obra negra, estructura, muchísimos subsectores. Entonces, quedaban muchísimos repos en esta metodología para evaluar. Posteriormente, esto se fue refinando y se crearon estas. Y ahora aún se hace una separación adicional donde solo se evalúan los impactos incorporados, es decir, todo aquello que tiene que ver con el edificio o con la construcción como ente o como producto solo, sin la operación, sacando a la operación a ese porcentaje tan grande que les mencionaba de energía operacional, calefacción, ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las etapas que manejamos. Las etapas A, que son la de la concepción del edificio, va desde la extracción de todas sus materias primas hasta que abro y puedo entrar, ingreso y empiezo a vivir en ese lugar. Después, en las etapas de uso, solo incorporadas, tenemos el uso, el mantenimiento, reparación, reemplazo y remodelación. Estas son las B1 a las 5. Si se fijan, aquí no tengo operación del edificio, ni de agua ni de energía. Esas etapas son la B6 y la B7, pero se sacan porque la normativa ya especifica un trabajo o un análisis exclusivo para el edificio en sí. Y por último, tenemos las etapas C, que son las de final de vida, donde hablamos de deconstrucción, demolición, transporte al vertedero o el procesamiento de residuos, que en esta parte aquí estamos muy cortos en Latinoamérica. Sin embargo, se han hecho y se están haciendo esfuerzos y pues vamos avanzando despacio, pero la esperanza es que sí vamos avanzando. Muy bien. Y por último, tenemos las etapas D, que son beneficios y cargas después de los límites de sistema. En teoría, de esta D, partimos a la etapa A para crear circuitos cerrados, círculos. No queremos nada que tenga que ver con procesos lineales en construcción. Todo lo que se busca son procesos circulares y para allá vamos. Y es súper importante hacerlo que a través de la docencia, por ejemplo, implementar este pensamiento de ciclo de vida que se le llama. Les mencionaba que el ACV parte de otra metodología, pues esa metodología de análisis de la sostenibilidad del ciclo de vida forma parte de algo mucho más grande,
que es el pensamiento de ciclo de vida. Y ahí se engloban muchísimas herramientas, cada una adaptándose a diferentes escenarios que nos permiten abordar a la construcción de forma sostenible. Muy bien. ¿Qué resultados hemos obtenido? Pues nos permite medir esta tecnología o esta herramienta, este método. Nos permite medir, por ejemplo, cuánto contamina o cuánto se necesita para producir 1 metro cúbico de concreto convencional contra 1 metro cúbico de concreto reciclado. Y acá se verán un montón de ahorros ambientales, pero también de ahorros económicos y sociales. Entonces, esto me lo permite y puedo comparar y puedo ver que efectivamente el concreto reciclado es una de las soluciones que puede implementar la industria de la construcción. Ya muy estudiado y muy aplicado ya en muchos países. También hemos hecho estudios de que el concreto reciclado efectivamente funciona como un concreto convencional, o sea que sus propiedades hasta ciertos reemplazos que van del 30, 20, 50%, sus propiedades estructurales no disminuyen potencialmente con respecto al agregado al concreto reciclado. Y esos son datos que ya están muy investigados, pero que ahora podemos medirle sus impactos ambientales, no solamente su comportamiento mecánico, que es lo que nos importa más en construcción. Y bueno, y así nos ha permitido el ACB conocer, ponerle nombre. Esta estrategia la estoy estableciendo y esto me puedo ahorrar con respecto a materiales convencionales o con respecto a estrategias convencionales. Y no solo eso, me permite detectar áreas de oportunidad donde trabajar. Bueno, vemos materiales muy comunes, por ejemplo, como el concreto, donde vemos que la mayor parte de sus repercusiones se dan por emisiones al aire, por obvias razones. O sea, su materia prima en sí, solo la materia prima, está llena de gases de CO2 que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, al quemarlos, emiten CO2 al ambiente. Se dice que una tonelada de CO2 aproximadamente me genera 1 tonelada de dióxido de carbono. Bueno, y también vemos otras repercusiones, estas que están aquí en naranja, en la extracción de recursos naturales. Son las 2 repercusiones más grandes que se le dan al segundo material más utilizado del planeta. El primero, ¿cuál creen que es? Creo que se lo imaginan, es el agua. Entonces, bueno, tenemos mucho que hacer desde la industria de la construcción. Otra cosa que nos ha permitido el análisis del ciclo de vida es detectar materiales que te dicen no los uses con excepción de fines específicos, como por ejemplo el granito para pavimentación. Aquí se puede ver que estas dos conjunto de barras que tienen granito tienen una repercusión ambiental muchísimo más grande que todas aquellas que tienen concreto o asfalto. Y en sí nos permite detectar materiales que tienen un potencial mejor de comportamiento ambiental. Y eso nos da herramientas para nosotros poder escoger aquellos materiales que tienen la misma función y que me permiten uno reducir. Muy bien. Por otra parte, y aquí tenemos otros materiales que hemos encontrado potencialmente dañinos, por lo tanto se recomienda no dejar de usarlos, sino usarlos en fines muy específicos. Ellos son el XPS, poliestireno extruido, el granito, el aluminio, etcétera. Muy bien, también nos ha permitido establecer estrategias muy simples para fomentar la reducción de impactos ambientales, como el uso de piezas de gran formato, por ejemplo, las machembradas, porque esto reduce la cantidad de mortero que se va a utilizar. El mortero tiene cemento, el cemento es muy contaminante. Bueno, el incremento controlado del espesor del aislamiento térmico, esto va a generar ahorros en toda la etapa operacional, que es bien importante. Luego, el uso de materiales ligeros y de capacidades térmicas superiores, es decir, da pie para búsqueda de nuevos materiales que se puedan implementar y sustituir los anteriores. Promover el flujo no motorizado, la selección de materiales conscientes, es decir, limitar aquellos que tienen un potencial de contaminación muy alto. Y pues bueno, también tenemos otros sistemas, como otras herramientas como las de sistemas de evaluación de la sostenibilidad, como ya lo mencioné en un inicio, que estas están muy disponibles en la web, LEED, BREEAM, Passive House, entre otras, y se ha trabajado con ellos también con resultados muy, muy favorecedores, muy prometedores.
cualquiera que sea la herramienta que se utilice de este tan grande pensamiento al análisis del ciclo de vida, lo que se busca es que los ciclos en construcción dejen de ser lineales y empiecen o continúen siendo circulares. En la naturaleza así pasa. Tenemos que imitar esa parte. Los residuos deben dejar de existir y reincorporarse en el ciclo. Y es lo que necesita hacer y está haciendo, tratando de hacer la industria de la construcción. Bueno, aquí algunas de las referencias vinculadas. Les agradezco la atención. Aquí está mi correo por si tienen cualquier duda o algo del tema les interesa. Con todo gusto estoy a la orden. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana. Y estamos ya volando con el tiempo, así que rápidamente vamos a dar paso al tema número 4, que estará a cargo de José Milón Guzmán, director de investigación de la UTP Región Sur, y el tema es electrificación rural sostenible en respuesta al COVID. Juan José es director de investigación de la Universidad Tecnológica del Perú, Región Sur. Es consultor en proyectos de innovación tecnológica en el área de energía, con énfasis en procesos de transmisión de calor, máquinas térmicas, máquinas hidráulicas, refrigeración, acondicionamiento de aire, termoacumulación, control ambiental, energías nuevas y renovables. Juan José es ingeniero mecánico electricista, culminó el doctorado y la maestría en ingeniería mecánica en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, PUC-Río, donde realizó una estadía como profesor visitante. Él es magíster en Administración de Negocios con estudios de maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional. Sin más preámbulos, pues dejamos el auditorio para la exposición de Juan José. Adelante, Juan José. Bienvenido. Un saludo para todos los expositores. Es un tema que convirtió un proyecto en otro proyecto. Esta iniciativa nace con la alianza estratégica de Fundación Telefónica y su programa de equipamientos del aula digital. Y trataba simplemente pues que el profesor no esperaba al alumno, sino el profesor iba hacia el alumno a donde esté con una maleta, como la ven en las fotos donde son evidencia de la funcionalidad de esta maleta. Y esta maleta pues tenía 40 tablets, un laptop, un proyector, una red interna con todo el material didáctico, un ecran, y el profesor podía hacer el aula en cualquier lugar. Este proyecto contaba con 4 fases definidas: un estudio en laboratorio, un piloto en una zona rural, y después el escalamiento de la tecnología en 10 zonas rurales, y la idea era después hacerlo en 100. Esta maleta que viaja actualmente por todo el Perú, se aplica más a zonas donde no hay pues tecnología de información y comunicación, pero se les vino un problema: energía. En las zonas rurales o no hay energía o simplemente es de mala calidad. Entonces diseñamos el sistema, compramos los componentes y realizamos pruebas determinando las cargas eléctricas de cada uno de los componentes de la maleta y las situaciones de carga y descarga. Después de diferentes pruebas, diseñamos un sistema. La idea original era que todos estos equipos solares vayan a otra maleta y de alguna manera soñábamos que el profesor desplace también el cargador solar en una maleta más pequeña y que sea pues como un viajero, ¿no? La maleta de bodega y la maleta de mano. Lamentablemente la tecnología solar de estas épocas no permitieron, la maleta del sistema solar iba a pesar 40 kilogramos y iba a ser equivalente a 3 maletas del viajero de 25 kilos. Entonces ahí la fase de laboratorio culmina en que no podía ser móvil este sistema de carga solar, por lo cual podríamos ampliar
el abastecimiento de energía a la iluminación del aula, a la impresora, etcétera. Por lo cual empezó la fase 2 en 2019, que era construir un piloto y probarlo en una zona rural del Cusco. Fundación Telefónica escogió la zona rural más representativa del Perú, que es Paglia, que queda en la provincia, en el distrito de Omacha, provincia de Paruro, en Cusco. Es un pueblo muy alejado, muy aislado y carente de recursos. Está a 3.900 metros sobre el nivel del mar, y en la comunidad de Paglia existe un colegio de inicial. Entonces, Paglia es un lugar maravilloso. Esas fotos las tomé yo con el celular en el día y en la noche. Sin embargo, es una, como tantos poblados aislados y carentes de recursos. Ese es el colegio, y dentro del colegio se planificó la instalación del sistema fotovoltaico. Algunos temas logísticos en esta fase 2. La distancia entre Arequipa, nuestro centro de operaciones, y Cusco es una vía asfaltada que se hace 8 kilómetros en carro. De Cusco a Paruro también es una vía asfaltada de 1 hora y media, como de aquí a la costa. Y el tema era Paruro-Paglia, que es una carretera no asfaltada y se necesitaba un vehículo tracción 4x4. Eso aprovechamos en hacer la visita y medir la irradiancia, el potencial solar de la región, y construimos el piloto. Ese es el que está a la derecha, es el piloto, que es una cabina como un refrigerador. Le pusimos una parte de acrílico para que los alumnos también aprendan qué es la energía solar, y aumentamos la potencia. De 400 watts la aumentamos a 2100 watts y pusimos todos los componentes, las baterías, el inversor, el monitor, y ya dimensionamos los sistemas de protección como los pozos a tierra y el pararrayos. Este módulo se terminó de construir en diciembre del 2019, cuando empieza pues la pandemia del COVID-19. En esa época, todo el 2020, los alumnos de Paglia que estaban en Cusco, en todas las regiones donde podían hacer estudios universitarios, técnicos o trabajaban, volvieron a Paglia, volvieron por la pandemia. Entonces encontraron un poblado que no tenía electricidad y no tenía internet. Ya a inicios de este año, cuando no pudimos dar más que una respuesta concisa, porque teníamos un año el prototipo en la universidad, nos reunimos con entidades de Fundación Telefónica, de la UTP, de la UGEL de Paruro y la Municipalidad de Omacha para dar una solución y resolver el problema de abastecimiento de energía. Es así que el 23 de abril salimos rumbo a Paglia. Enviamos los 900 kilos de paneles fotovoltaicos y el sistema solar en una empresa de transporte, y nosotros nos trasladamos en el vehículo de la universidad rumbo a Cusco, que era nuestro centro de operaciones, y de ahí en otro vehículo que lo prestó la municipalidad de Omacha y la UGEL, nos desplazamos rumbo a Paglia. Nosotros, el equipo de investigación, estábamos conformados por Herbert del Carpio, Mario y Diego, que son asistentes de investigación, y yo. Nos hicimos pruebas de COVID y nos aislamos una semana antes del viaje, y nos aislamos en Paglia, de tal manera que tomamos un aula que no estaba ocupada como centro de operaciones, cocinábamos, dormíamos y trabajábamos solo juntos. El poblado, la gente, nos ayudó en la descarga de los equipos y en algunas tareas. Entonces, es una característica muy loable, es que, como ven en las fotografías, gran parte del equipo técnico del pueblo eran mujeres. Es así que instalamos el sistema de paneles fotovoltaicos, el módulo solar, la parte de baterías, toda la electrónica de control. En la izquierda el poste que era el pararrayos, ¿sí? Y a la derecha ya el módulo solar, que estábamos haciendo algunas pruebas, cargando tablet, laptop, utilizando la impresora y todos
aquellos componentes pues que tenía el colegio. A la izquierda tenemos el pozo a tierra del pararrayos y a la derecha tenemos el módulo solar que ya estaba funcionando. Entonces, es un equipo muy compacto, toda la electrónica de control protege a las baterías, protege a la sobrecarga, protege a la sobrecarga del uso y sobrecarga del sistema solar. Entonces, este sistema funciona totalmente autónomo. No es que esté abierto el módulo, es que tiene una pantalla de acrílico y en el diseño hemos considerado temas como aislamiento eléctrico, estabilidad de la estructura por si algún niño se sube y quiere tumbar el módulo, es imposible, y todas las protecciones eléctricas para que los niños pues trabajen con tranquilidad. Esto ha sido hace poco, entonces la última fase más complicada era que tenían electricidad, que ese colegio se convierte en un refugio, porque hay mucho, en épocas de lluvia, caen muchos rayos y gente muere. Entonces, este colegio se ha convertido en un refugio por la protección del pararrayos y porque siempre va a tener electricidad. La última actualización de la fase 2 es que la Fundación Telefónica amablemente cedió un módem para internet y actualmente al 12 de julio el piloto fotovoltaico está abasteciendo 20 tablets que el gobierno les dio a los alumnos y las tablets, la laptop y las 40 tablets, la laptop y todos los componentes del equipamiento del aula digital. Así también la iluminación del aula y una pequeña fotocopiadora que tienen en el colegio. Nosotros hemos programado para este 2021, para diciembre, una visita técnica para recolectar todos los datos y hacer el análisis técnico para saber qué está bien, conversar con el director. En la foto está nuestro aliado Gualberto y el director del colegio a la izquierda con la máscara, con la careta. Y ellos, Gualberto trabaja para la UGEL, pero también es el contacto de Fundación Telefónica y siempre nos mantiene informados de la situación que está sucediendo en Paglia. El día de ayer yo me he comunicado con ellos y está funcionando, están aprovechando el 100% de la energía solar para cargar las tablets que les ha dado el gobierno y las tablets que les ha dado Fundación Telefónica. De tal manera que en el colegio están están con los cuidados debidos de aislamiento, los alumnos van y cargan sus tablets y manteniendo la distancia social, trabajan, hacen sus tareas, sus deberes de casa, y no solo ellos, sino personas que han estado estudiando en Cusco, en universidades, en institutos técnicos, también se han beneficiado porque pueden cargar su laptop, pueden acceder a internet y continuar con sus trabajos remotos, trabajos de estudio o propios trabajos, de tal manera que hemos conseguido pues mejorar un poco la calidad de vida de estas personas en una situación de post-COVID. El proyecto inicialmente iba a abastecer solo los equipamientos del aula digital y debido a la situación post-COVID está supliendo de energía a más personas, ¿no? En la fase 3 nosotros queremos utilizar un modelo funcional, ya un prototipo evolucionado en las 10 zonas, en 10 zonas rurales, ¿no? Entonces, nuestra alianza con Fundación Telefónica, estamos pues buscando toda la metodología apropiada para continuar en la fase 3. Las conclusiones de este proyecto es que, hablando de las 3 fases, los resultados en el laboratorio nos llevaron a desistir, a renunciar a la parte de transportable, de hacer transportable el sistema fotovoltaico, pero nos llevaron también a aumentar la potencia eléctrica para otros requerimientos. En la fase 2 hemos diseñado construir un piloto, el cual actualmente está funcionando en Paglia, y la pandemia hizo manifestar la carencia energética para estudiantes que retornaron al poblado, por lo cual se hizo urgente la necesidad de llevar el piloto al poblado. Eso ha sido este año y felizmente que el reporte del director está operando perfectamente
no ha levantado ninguna alerta y está siendo utilizado por alumnos externos de todos los niveles, ¿no? De colegio, universidad, instituto. Finalmente, para darle la escalabilidad, yo diría que debe intervenir las entidades gubernamentales o no gubernamentales para difundir esta tecnología. Yo agradezco una vez más a Fundación Telefónica por haber financiado este proyecto y obviamente a la UTP por permitir materializarlo con toda la infraestructura laboratorial y humana que tenemos en el área de investigación en Arequipa. Muchas gracias. Y felicitaciones también, al igual que Jessica, están haciendo una loable labor de llevar una investigación aplicada a poblaciones necesitadas, vulnerables, que tanto necesita el país, y sobre todo llevando pues el rigor científico y que la investigación pues resuelva una necesidad concreta, un problema específico. Excelente. Bien, lo que sigue a continuación es la ronda de preguntas. Nos han ido llegando por parte de los participantes algunas preguntas y le pido también a los mismos que está abierta todavía el chat y el link donde pueden hacer llegar esas preguntas, inquietudes a nuestros expositores. Así que pueden continuar haciéndolo y yo voy a ir trasladando algunas de ellas que nos han llegado a nuestros respectivos expositores. Empezamos con Fernando. Sí, Nos claro. dice, el uso de la estrategia de la huella de carbono para una empresa agroindustrial, ¿en qué medida ayuda a reducir los costos operativos del proceso productivo? ¿Podrías indicarnos algunos casos? Claro que sí, mira, bajo nuestra experiencia lo que ocurre es que esto se vuelve muy engorroso y emplea a muchísima gente. En una empresa, ¿de qué sector me dijo? Agroindustrial. Pues imagínate, una empresa de ese sector utiliza una cantidad de personas que están asociadas con los procesos productivos. Para hacer huella de carbono es una tarea de más. Lo que han hecho las personas o las empresas en ese sector y en cualquier otro es contratar gente. No solamente por el conocimiento, contratar gestores de huella de carbono, sino porque es una tarea además para las personas que ya están laborando en esas compañías. Entonces, eso es un gasto adicional para la empresa. Todo el mundo quiere salvar el medio ambiente, todos queremos comer más sano, todos queremos hacer las cosas bien, pero lo que pasa es que esas estrategias cuestan. Entonces, cuando no estás organizado, cuando no tienes las cosas en orden y le vas a dar una tarea de más, entonces vas a ver cómo mucho dinero se te va en contratar a esos consultores, se te va a ir en papel. Imagínate que esto tiene base anual. Y con estas herramientas, nosotros lo que hacemos es automatizar todo a tal extremo que una empresa, te voy a dar ejemplo, un hospital que tenemos nosotros que tiene 9 sedes. En cada sede tenía 10 personas trabajando exclusivamente en esto de huella de carbono. Y ahora esa misma operación se hace con 5 personas de todo el hospital. Imagínate la reducción nada más en personal. Ahora no se gasta nada en papel, porque aquí no se volvió a gastar papel. Y hay otra cantidad de cosas de gasticos menores que al final en el año suman. Todo proceso de automatización y de optimización va orientado a lo mismo, en lograr hacer las cosas al menor costo posible. Genial. Fernando, a la pregunta que te he hecho, otra, ya que estamos en contacto directo. Un participante pregunta si se tiene contemplado implementar un sistema de cálculo y seguimiento de inventario GI para el sector marítimo, de acuerdo a la normativa de la Organización Marítima Internacional. Gracias. No hemos tenido un cliente en ese rubro en particular, pero no sé si para la persona que hizo la pregunta alcanzó a ver la flexibilidad del sistema. Nosotros podemos hacer el seguimiento a cualquier empresa. De hecho, déjeme ampliarle un poco al compañero o a la compañera. En este momento estamos implementando una estrategia para que las personas no tengan ni siquiera que ingresar los datos. Es muy fácil hacerlo en energía eléctrica, alcance 2. Muy sencillo porque simplemente colocamos uno de nuestros sensores IoT, eso también faltó en la presentación. El sensor está calibrado y lee automáticamente. Beneficios, te entrega el dato real. O sea, ahí no hay forma de mentir, a menos que
logres modificar el sensor, que no va a ocurrir porque lo abres y se daña. Y nos vamos a trasladar a hogares. Lo que te dije al principio, nosotros queremos medir la huella de carbono en hogares porque empresas hay muchas, pero hogares hay muchísimo más que empresas y todos estamos contribuyendo a este deterioro del medio ambiente. Entonces, la flexibilidad que tenemos nosotros es tanta que si el compañero o la compañera quiere que hagamos una prueba piloto ya mismo, en 48 horas, podemos ajustar el sistema para que hagas el seguimiento en ese rubro en particular, que seguramente en esa empresa será diferente a cualquier otra empresa, incluso del mismo rubro. Excelente. Y una más, ya que estamos en la ronda, te preguntan si la producción de metano a partir de los desechos agrícolas está considerado como producción de carbono. Como producción de carbono, no, pero es un gas de efecto invernadero que genera el problema y al final, como te digo, todos ellos se contabilizan en toneladas equivalentes de carbono. Cuando se dice toneladas equivalentes de carbono no es solo la unidad, toneladas, sino que todos esos gases de efecto invernadero al final, para facilitar, se cuantifican en CO2, porque el CO2 es el gas de efecto invernadero con más presencia en la atmósfera. Pero el metano sí que está contemplado allí y tiene un factor de emisión. Lo que hacemos con el metano es que lo multiplicamos por un valor para volverlo toneladas equivalentes de carbono, pero eso no quiere decir que deje de ser metano, simplemente que para la cuantificación y para unificar esto, se pone en toneladas equivalentes de carbono. El metano, respuesta corta, sí, va y es cuantificado y es dañinísimo. Ok, Fernando, muchas gracias. A ustedes. Pasamos con unas preguntas para Jessica Olivares. Jessica, nos pregunta, en relación al proyecto de tecnologías fotovoltaicas utilizadas en la selva, ¿qué posibilidades tienen los colegios públicos de Lima de adquirir o utilizar estas tecnologías? Sí, bueno, un poco escapa a mi institución una respuesta como esa. El uso de las tecnologías para las escuelas y para todas las instituciones sería genial. Ahora, desde el punto de vista nuestro para el proyecto, nosotros somos un proyecto de desarrollo social, ¿no? De desarrollo humano, como lo decía en mi presentación. Con lo cual, si bien también atendemos a escuelas, son siempre en poblaciones rurales aisladas que no tienen otra alternativa de poder tener un acceso a la energía, ¿no? Es verdad que la realidad también es complicada porque básicamente, aún siendo una escuela o un centro comunitario o incluso una posta médica, no va más allá de utilizarla para poder iluminarse o utilizar algún artefacto, ¿no? Sin embargo, no son zonas que tengan, donde nosotros estamos no son zonas que tengan, por ejemplo, conectividad, ¿no? Por ahí en algún punto de una comunidad a determinada hora puede tener un poco de señal. Entonces son realidades muy, muy distintas. Como tecnología, obviamente sería fantástico que la utilizaran para desplazar la energía eléctrica que viene de la red y bueno, y los efectos que pudieran tener, ¿no? Pero desde mi punto de vista, si lo queremos trasladar a escuelas, ya no en Lima, sino en zonas rurales, es muy beneficioso. Bueno, hemos visto la presentación de Juan José, que de verdad que me he quedado yo con muchas ganas de hacerle muchísimas más preguntas y ver qué sinergias puedan haber, ¿no? Pero son realidades muy distintas a las de Lima. Como te digo, como tecnología, por supuesto que es viable. Nos preguntan, ¿qué criterio deben cumplir la población objetivo del programa Luz en Casa? ¿Cómo puede postular una familia para ser beneficiario? Acciona.org puede trabajar en conjunto con la empresa privada para articular un proyecto en un sector específico. A ver, sí, con respecto a los criterios que nosotros empleamos para evaluar si alguna comunidad puede ser o estar considerada dentro del proyecto, es que en realidad son muy pocos y son muy básicos, ¿no? Lo primero que nosotros, cuando recibimos una solicitud o una inquietud de atención,
que este lugar, esta zona no esté ya en algún plan de electrificación para no, por lo menos a corto o mediano plazo, para no duplicar esfuerzos, ¿no? Y definitivamente el criterio principal es que tienen que ser poblaciones consideradas pobres o en extrema pobreza y que tengan cierto grado de accesibilidad, ¿no? Si bien nosotros nos vamos a lugares muy remotos y que tenemos que hacer un primer tramo, comenzamos bonito en avión y terminamos en Pequepeque, entrando por quebraditas, pero hay aún más alejadas y más complicadas otras comunidades a las que hay que llegar incluso solo con helicóptero, ¿no? Entonces, estamos trabajando para ver qué solución le podemos dar, pero por ahora, pues tiene que ser alguna comunidad donde de alguna manera, digamos, razonable, se pueda llegar. ¿Por qué? Porque hay una asistencia técnica, ¿no? El usuario lo que está pagando es una cuota por el servicio, no está comprando el sistema, con lo cual nosotros estamos obligados a darles el servicio cuando algo no funciona bien. Entonces, si nos tenemos que tomar un helicóptero para llegar a ver si es un foco quemado o alguna complicación o lo que fuera, resolver una incidencia de ese tipo, pues resultaría demasiado complicado y sobre todo que nos demoraría, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos podría demorar un desplazamiento de este tipo? En cuanto a qué tiene que ser una familia, en realidad yo les diría, es raro que en zonas como estas que cumplan estos criterios sea una la familia necesitada, ¿no? Porque si es una, significa que las de alrededor tienen una red y se puede pensar en una extensión de red, ¿no? Ahora, si es una comunidad, no, hay comunidades que están formadas por 8 familias o por 10, o sea, no estamos hablando de grandes comunidades, nada, sencillamente se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Le pediremos cierta información, si es posible desplazarnos a verificar qué condiciones son las que presentan o qué problemática es la que presenta para ver si la solución selva o la solución sierra o dependiendo dónde se encuentren, pero siempre vamos nosotros pensando en positivo, ¿no? Pensando en que si el problema existe, la solución también, y si tenemos la capacidad de ayudar, pues entonces tenemos la obligación de hacerlo y nos dirigiremos a atenderlo. Ahora, la última pregunta me parece que era si Acciona.org Perú puede trabajar con alguna empresa privada. Así es, sí, esa es la pregunta. Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, de hecho, trabajamos bastante con empresas y con instituciones privadas, trabajamos mucho con la academia, ¿no? Hasta el momento más internacional que nacional, pero sí, si hay una empresa privada que tiene algún interés social, algún tema de responsabilidad y quiera ir por este tipo de proyectos, nosotros encantadísimos de hacer alianzas, porque además, así como te decía que desde mi punto de vista, la alianza con el gobierno era una manera de poder acortar la brecha a un corto o mediano plazo, lo mismo lo digo con la empresa privada, ¿no? Todos los actores sociales tenemos que unirnos, ¿no? Para conseguir los objetivos que como país nos hemos propuesto. Excelente, Jessica, gracias. Pasamos ahora a unas preguntas para Diana. Luego volveremos en una segunda ronda, si nos da el tiempo. Vamos con Diana. Diana, acá hay una pregunta que nos llega y nos dice sobre residuos de construcción. ¿Cómo se deben manejar los residuos de carpeta asfáltica que son analizados en el factor benzopireno al presentar valores por debajo, según lo que se indica en el convenio de Basilea? Ok, bueno, yo creo que cada tipo de residuo dependerá mucho de lo que tienen los residuos de construcción y demolición, es que son pétreos, ¿no? Y en o de origen de petróleos, todos ellos tienen en común, la mayoría, que no son tóxicos. Entonces, esa es una muy buena entrada de los residuos de construcción y demolición. Sin embargo, en los códigos de construcción sí que deberán de manejarse como residuos especiales, mínimamente, o ya tener el código de construcción un apartado específico para residuos de construcción y demolición. ¿Por qué? Porque son volúmenes muy grandísimos, tan grandes como los residuos sólidos urbanos. En específico, la pregunta tal cual creo que dependerá del código de construcción del país, y no solo del país, sino también del estado donde se esté implementando esa
ese residuo que estás trabajando. En sí son residuos que no son tóxicos, pero sí merman la calidad edáfica pues de los suelos, obviamente, donde se estén gestionando. Otra parte muy importante y que no se lleva a cabo en su mayoría, sobre todo en países de América Latina, como México, y no estoy segura, pero ustedes me dirán si en Perú, es que no están muy bien gestionados los puntos para disposición final. Y previo a eso, no está muy bien gestionado tampoco la parte de cómo esos residuos los trabajamos y los reincorporamos al ciclo. Entonces, hay mucho trabajo que hacer al respecto, pero de entrada va a depender del código de construcción del país de lo que se esté trabajando y en algunos casos específicamente del ¿cómo se llama?, del Estado. Lo que sí es que son en su mayoría residuos no tóxicos. Y esa es una muy buena entrada porque el volumen que genera un residuo de construcción y demolición es muy grande. Bien. Diana, también nos preguntan, ¿crees que el agua debe ser reciclada al máximo si es que no forma parte de la formulación de un producto? Por ejemplo, el agua de enfriamiento, sistemas de lavado, etcétera. Creo que sí, creo que es una constante que tenemos que ir estableciendo, el reutilizar y en algunos casos el reciclar el agua, tratar primero de reutilizar si el sistema no es muy exigente, por ejemplo, aguas que van a ir, no sé, primero trabajar con reutilización de agua y luego sí que sí con reciclaje de agua y no solamente eso, sino con captación de agua de lluvia, no solo a nivel de industria, sino a nivel de uso doméstico. Entonces, sí, yo creo que es algo que se tiene que hacer y pues tenemos que implementar, porque ya no es buscar, estrategias hay para hacer tanto la reutilización, el reciclaje y la captación del agua. Sí, es algo que tenemos que hacer desde el nivel doméstico. Genial. Diana, una pregunta adicional. Nos dicen, ¿cuál es el principal desafío a nivel social y económico que se enfrenta al buscar lograr una sostenibilidad en la construcción? Híjole, yo creo que el desafío más grande es que los materiales que usamos en construcción, y esto va a nivel ambiental, pero tiene su repercusión a nivel social por consecuencia y económico, ni se diga. La mayor parte de los materiales que utilizamos son altamente consumidores de recursos naturales y de energía. Y asimismo, como son altos consumidores de entradas, es decir, energía y recursos naturales, tienen como consecuencia salidas muy importantes. La más importante de ellas, el CO2, que es un gas de efecto invernadero, como ya se mencionaba, y que tiene una repercusión tremenda a la problemática más grande que estamos viviendo, que es esta crisis climática, que es urgente, que tenemos que atender desde todas las áreas, desde todos los rubros, sectores, industrias, etcétera. Entonces, yo creo que partiendo de este lineamiento ambiental, podemos dar solución a problemas sociales y a problemas económicos en sí, porque también se ha demostrado que las estrategias materiales, elementos sostenibles, no son precisamente más caros, sino que pueden resultar equivalentes en economía y además tienen, aquellos que sí son más caros, que encarecen las obras, tienen tasas de remuneración en 2-3 años. A partir de ahí, todos son ganancias económicas y por consecuencia lo serán ambientales también. Entonces, yo creo que el reto más grande está en los materiales. Nuestros materiales son altamente contaminantes. Ok, Diana, gracias por tus respuestas. Gracias. Continuamos con Juan José. Juan José, nos preguntan para ti, ¿qué tan alto es el costo de implementación de estos sistemas de energía que has explicado, ¿no? Y también de manera referencial con otras fuentes energéticas. Los sistemas fotovoltaicos hoy en día son la forma más fácil de transformar una energía renovable en una energía confiable. Transforma la energía solar en energía eléctrica. El precio, cuando salió el primer panel fotovoltaico al mercado, costaba $70 un watt. Entonces, si nosotros queríamos alumbrar una lámpara de 100 watts en ese tiempo, un foco incandescente, imagínate, eran $2,000, $3,000. Hoy en día está menos de $1 el watt y todos los componentes son más confiables, tienen una electrónica de control
de tal manera que podemos implementar cada watts por menos de 70 centavos de dólar, dependiendo del país, dependiendo de la tecnología, el tamaño del proyecto, etcétera. Entonces, si hablamos en tiempos de recuperación de inversión, en el mejor de los casos pueden ser algunos años y en el peor de los casos 10, 12 años. Mucho depende de la cultura energética del usuario y obviamente de la idiosincrasia y la forma de que el proyectista habla con el beneficiario al momento de proponer la solución. No solo es imponer la solución, sino que hay que hablar antes, durante y después. Gracias. Bien. También nos preguntan, ¿cómo se puede replicar la tecnología en todas las comunidades, hacer una expansión en toda Latinoamérica, de ser posible? Y si los pobladores se adecuaron a esta tecnología. Es eso. Nosotros los que desarrollamos tecnología, hacemos la investigación, sacamos un prototipo, un modelo de utilidad. A veces queremos imponer la solución antes de saber realmente cuál es el problema. Entonces, la parte social se ha convertido en la mitad del proyecto. Lo más complicado no es adecuar la tecnología, apropiarse de ella ni transferirla. Lo más complicado es hacerla que el poblador la utilice y la utilice bien, de tal manera que le da sostenibilidad al proyecto, porque un sistema fotovoltaico puede durar 20 años, pero muchos de nuestros proyectos después del segundo año no funcionan, porque se roban los componentes, nadie le da mantenimiento, no utilizan la tecnología, como nos ha pasado con sistemas de desagüe, de tratamiento de aguas, como nos ha pasado con sistemas de calefacción solar. Ojalá nosotros le estamos dando mayor seguimiento a Paglia porque es una comunidad típica, aislada y carente de recursos. Y vamos a conversar en diciembre con ellos y preguntarle qué pasó, qué le falta, qué funciona, qué no funciona, qué le gustaría modificar para que las versiones siguientes a este proyecto ya tengan la retroalimentación del usuario. Replicar la tecnología, entidades gubernamentales y entidades no gubernamentales, Banco Mundial, el gobierno peruano, alguna entidad que esté interesada pues en no solamente apoyar al poblado, sino como dijo Jessica, hay que vender la energía para que le cueste al poblador y sepa usarla bien. Entonces, esa es yo creo, la estrategia más apropiada para replicar estos sistemas. Gracias. Gracias, Juan José. Y una pregunta adicional. Nos preguntan, ¿qué tipo de baterías utiliza el sistema? En la versión 1 hemos instalado baterías de gel, de plomo. Son baterías que estaban en el mercado. Hoy en día, la versión 2 de este piloto plantea, ya las baterías de iones de litio han bajado de precio, entonces pesan el 30% de las baterías de plomo ácido y son más eficientes. Entonces el volumen del módulo va a disminuir y va a mejorar la autonomía del sistema fotovoltaico. Sin embargo, el precio va a subir un poquito. Entonces, cada proyecto tiene una solución particular. Yo pienso que las comunidades aisladas necesitan energía y calidad energética. Una de las cosas que los pobladores nos dijeron es, pero si los sistemas fotovoltaicos solo van a funcionar con una radio, una lamparita y cargar el celular. Y nosotros hicimos traer la fotocopiadora, la computadora, todos los instrumentos eléctricos y los conectamos. Y dijimos, la energía solar abastece cualquier carga eléctrica, solo hay que saber dimensionarlo. Y esa mala fama se ha creado
porque algunos proyectistas pues se equivocan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para promover la energía renovable. Gracias. Ok, gracias, José. Y bueno, queremos en esta parte hacer ya una ronda final con cada expositor para que nos hagan llegar sus reflexiones finales, sus conclusiones de las exposiciones, del Congreso. Así que hacemos una breve ronda para que nos puedan hacer un escueto resumen y terminar con unas conclusiones y recomendaciones de cada uno. Empezamos con Fernando, por orden de aparición. Muchas gracias. Pues bien, como científico y también como padre, yo me siento muy comprometido con este tipo de actividades. A las que puedan invitarme, yo más que honrado de participar. Y bueno, me encantaría ver esta comunidad científica realmente volcada hasta esto, porque hasta este tipo de temas que tienen que ver con el medio ambiente, porque es que no es que yo quiera ser fatalista, pero si esto no nos funciona bien, las otras cosas van a carecer de sentido. Muchas gracias, Fernando. Excelente. Gracias por tu participación. Jessica Olivares, seguimos contigo. Seguimos, hasta la hora que sea. Sí, bueno, yo también, a manera de conclusión, digamos, ¿no? Reflexionar, ¿no? Respecto al acceso a la energía como derecho, ¿no? O sea, es un derecho que tenemos todos y por lo tanto todos los actores debemos estar implicados, debemos asumir el compromiso, debemos alinearnos para poder conseguir este cierre de brecha, porque estamos hablando de calidad de vida, ¿no? De calidad de vida de personas que son tan, en este caso, peruanos como, bueno, como los que estemos Perú, tan humanos y tan parte del mundo para globalizar un poco la idea. Y sobre todo que hay modelos que están ya validados y que evidencian que este tipo de alternativas y de proyectos y de miles de proyectos distintos que hay con energías renovables ya validados hacen posible siempre y cuando haya voluntad, ¿no? Voluntad política en primer lugar. Y un poco también, como decía Juan José, romper ese mito de que la energía solar solo me va a servir para una lamparita, ¿no? Eso no es verdad, hay que dimensionar y es lo primero, y partiendo por el gobierno, ¿no? El gobierno sigue pensando en redes y todo lo que ve se le antoja a redes, cuando ya hemos visto que no es técnica o económicamente viable llegar hasta el último punto del país con estas soluciones, y que hay muchísimos, el desarrollo de la tecnología fotovoltaica en los últimos años ha sido, pero de verdad, cuando nosotros comenzamos hace 12 años con lo que vemos ahora, pues nos parece increíble, ¿no? Nuestros sistemas, si bien son pequeños y son a nivel domiciliario, utilizan ya baterías de ion litio como un poquito más grandes que una batería de un teléfono celular, ¿no? Y esto porque en la Amazonía, sobre todo, es muy difícil trasladar, ¿no? ¿Cómo trasladamos equipos muy pesados o baterías más pesadas? Entonces, es cuestión de eso, de saber dimensionar, pero primero partir de que es un derecho humano, ¿no? Yo creo que yo quisiera que nos quedemos un poco con esa idea y que es nuestra obligación buscar la solución y bueno, y hacerla efectiva, pero partiendo sí del acceso a la energía debiera ser tal vez una política de Estado, ¿no? Ya veremos cómo nos viene este tema en los próximos años, pero a nivel mundial hay mucho interés y sobre todo mucho apoyo de cooperación internacional para poder continuar en países como Perú en este objetivo tan bonito además, ¿no? Gracias, Jessica. Y te A animamos a ti. seguir haciendo patria con esos nobles proyectos que estás desarrollando. Gracias. Gracias a Diana, ti. Y bueno, gracias. perdón, bueno, la Dinos. conclusión es totalmente que desde el sector que estemos trabajando, en mi caso es desde la docencia y la investigación, nos volquemos hacia la búsqueda de sistemas sostenibles, como se llame el sector que estemos trabajando, y que solo así podremos llegar a la consecución de esquemas sostenibles
que si no, y sobre todo los países que somos emergentes, los países latinoamericanos, tenemos una tarea tan fuerte en este sentido, porque debemos tratar de evitar replicar cosas que ya sabemos que no funcionan e implementar nuevas tecnologías, nuevas ideas, cosas que realmente nos vayan a funcionar a nosotros, pero que tengan una repercusión positiva en el planeta, porque no es fatalismo, no es nada, pero es que ya no hay plan B, tenemos que trabajar desde ya. Y en mi caso, en la parte de la docencia, me gusta implementar esas pues ideas, le voy a llamar a mis alumnos, de que ellos vean que no existe opción, de que ya no es o soy sostenible o no soy sostenible. Ellos como futuros profesionistas deben salir con esa parte tan grande como la parte ética, que damos ética en las universidades. Pues sí, debe ser la ética que trabajamos siempre, pero ahora implementar también la ética sostenible, la ética ambiental, social, económica, y que no existe otra opción, que sepan que ya no tenemos. Entonces, bueno, me da gusto, mucho gusto ver este tipo de eventos donde se promueve eso y donde hay tantas industrias tan variadas trabajando hacia un eje común, hacia un conjunto de acciones encaminadas a un mismo punto. Gracias, Diana. Gracias, muchísimas gracias por tu participación. Juan José, tus reflexiones finales. Agradecer a todos los participantes, los excelentes expositores, agradecer a la organización del evento, porque es la única manera de conocer qué está haciendo el vecino, qué está haciendo las entidades gubernamentales, académicas, empresariales, y tratar pues de juntarnos y en una sola fuerza fortificar el sistema para el uso de energías renovables en todos los ámbitos. Yo siempre cierro las exposiciones diciendo, como planes de vida, escriban un libro, siembren un árbol e instalen un panel fotovoltaico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Gracias a todos. Y en nombre de nuestro director general, Jonathan Goldratt, de nuestra rectora, la doctora Graciela Risco de Domínguez, de nuestro CEO, Gino Abraham, y de toda nuestra comunidad universitaria, pues le damos el mayor agradecimiento a nuestros expositores y también a los más de 250 participantes que han estado con nosotros de principio a fin y que nos han escuchado atentamente, nos han llegado muchas preguntas, pero por tema de tiempo no hemos podido abarcar todas. Les pedimos mil disculpas por ello, pues habrán oportunidades para seguir haciendo este tipo de eventos. Así que gracias a todos.